Estimados participantes, bienvenidos. Soy su facilitadora Iraiza Gonel y en esta ocasión les voy a presentar un video tutorial donde vamos a aprender a calcular el punto de equilibrio en unidades. Cuando hablamos de punto de equilibrio tenemos que hablar del tema análisis costo-volumen-utilidad. El análisis costo-volumen-utilidad no es más que la interpretación de los cambios en los costos relacionados con el volumen de ventas y las utilidades. Por lo general, las empresas o cualquier tipo de negocio están muy pendientes de su utilidad, del beneficio que logra al final de un periodo, porque la utilidad es el indicador de la rentabilidad de la empresa. Entonces, en el análisis costo-volumen-utilidad, lo que se hace es analizar a fondo las relaciones que existen entre los elementos que influyen en la utilidad. Para ello, hay una técnica, un método que se llama el punto de equilibrio, que no es más, por definición, es el punto donde los ingresos totales son iguales a los costos totales. Es decir, es el punto donde el volumen de ventas igualan a los costos totales y la empresa no reporta utilidades, pero tampoco pérdidas. El punto de equilibrio es un cálculo que se hace para determinar en qué nivel de ventas la empresa no está generando utilidad hasta ese momento. Entonces es una técnica bastante utilizada, ya que ofrece un parámetro para que las empresas sepan en qué nivel de ventas es que van a comenzar a generar utilidades. Cuando estemos haciendo el ejercicio en breve vamos a entender mejor a qué se refiere esta práctica del cálculo del punto de equilibrio. Hay diferentes métodos para calcular el punto de equilibrio. Está el método de la ecuación, el método de la contribución marginal y el método gráfico. Yo les voy a enseñar a calcular el punto de equilibrio en unidades utilizando el método de la ecuación. Así que manos a la obra. Vamos a aprender a calcular el punto de equilibrio en unidades por medio del método de la ecuación. Y vamos a utilizar la ecuación para el punto de equilibrio que parte de esta premisa. La ecuación dice que las ventas menos los costos variables menos los costos fijos es igual a la utilidad. Esa es la forma en la que nosotros calculamos la utilidad en cualquier estado de resultados. Tomamos nuestros ingresos, les restamos el costo de venta, les restamos los gastos y eso nos resulta la utilidad. Para calcular el punto de equilibrio, lo que vamos a hacer es que esta premisa de esta ecuación la vamos a igualar a cero y vamos a decir que las ventas menos los costos variables menos los costos fijos es igual a cero. ¿Por qué? Porque el punto de equilibrio dice que es el nivel donde, es el punto, perdón, donde las ventas son iguales a los costos fijos y por ende la utilidad es igual a cero. Entonces vamos a calcular, vamos a la ecuación, la vamos a igualar a cero partiendo de la premisa del punto de equilibrio y vamos a calcular cuántas unidades representan el punto de equilibrio de la empresa. Para calcular el punto de equilibrio partiendo de la ecuación y con esta premisa, ventas menos costos variables menos costos fijos es igual a cero, nos vamos a ver cuáles datos vamos a necesitar. Los datos que tenemos para este ejercicio en particular nos dice que necesitamos el precio de venta por unidad. En el caso de este ejercicio, 75, el costo variable por unidad, en el caso de este ejercicio, 45, y los costos fijos totales, que para este ejercicio son 15.000. Y como se fijan, aquí tenemos precio de venta por unidad, que es nuestro ingreso, costo variable por unidad, que son los costos variables, pero los costos fijos totales están expresados no por unidad, sino totales. Entonces, dentro de la ecuación vamos a tener que igualar estos valores llevando este precio unitario a precio total para poder tener una igualdad. En el caso de la ecuación, yo necesito o nosotros necesitamos para poder calcular
las ventas totales, necesitamos el número de unidades, porque estamos viendo acá que nos están dando el precio de ventas por unidad. Entonces, las unidades es lo que vamos a calcular y va a ser la incógnita o la variable de la ecuación. Bien, tenemos que las unidades van a ser X, que es lo que vamos a calcular. Entonces, estos son los datos que necesitamos. Hago un paréntesis para explicar algo. Tanto en costos como en finanzas, que son dos ciencias bastante amplias que se desprenden de la contabilidad, se trabaja mucho con diferentes métodos para hacer un cálculo. Claro que cuando estamos y recordamos el principio de consistencia, tanto en contabilidad como en finanzas como en costos, nos ofrecen muchos métodos, pero la empresa tiene que escoger uno para que haya una consistencia en sus cálculos. Quiero decir con esto que en finanzas no se trabaja tanto como en contabilidad. Se trabajan con los datos de contabilidad y con esos datos históricos entonces se hacen proyecciones. En finanzas no es como en contabilidad que decimos activo es igual a pasivo más capital. Si usted da un débito tiene que dar un crédito y eso es cerrado porque eso es una regla de la ciencia contable. Pero sí en finanzas y tanto en la contabilidad de costos se utilizan mucho las proyecciones y esas proyecciones se realizan en base a datos históricos. Para obtener este precio de venta por unidad, este costo variable por unidad, estos costos fijos totales, la empresa tuvo que hacer varios cálculos, analizar varios escenarios, porque esto puede que sean proyecciones o datos aproximados a la realidad. Así se trabaja en finanzas. Simplemente ese paréntesis. ¿Para qué? Porque siempre cuando estamos haciendo un ejercicio nos preguntamos de dónde salen los datos, cómo consigo esos datos. Bien, dicho esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a desarrollar nuestra ecuación con estos datos y sustituyendo. Esta ecuación es una ecuación matemática lineal y la vamos a plantear tomando en cuenta los datos que tenemos. Bien, aquí está la ecuación. Dice ventas menos costos variables menos costos fijos es igual a la utilidad. Y para el punto de equilibrio, recuerden que tenemos que la utilidad igualarla a cero, porque esa es la premisa del punto de equilibrio. Y decimos la misma ecuación, ventas menos costos variables menos costos fijos es igual a cero. Acá comenzamos a sustituir nuestros elementos de la ecuación con los datos que tenemos. Las ventas, ¿verdad? ¿A qué van a ser igual el total de ventas? Pues a mi precio de venta, que es el que tengo aquí en los datos, por las unidades. Recuerden que tenemos que obtener los totales para que haya igualdad entre los datos. Las ventas, el total de ventas va a ser igual al precio de venta unitario por las unidades. Las unidades no las conocemos, es lo que vamos a calcular y es nuestra variable X y por eso lo planteamos de esta forma. Precio de venta unitario por X menos igual para el costo variable. El costo variable unitario lo tengo acá, pero no tengo las unidades y lo expreso, costo variable unitario por X. Eso es para conseguir la venta total y el costo variable total. Esto le vamos a restar los costos fijos, que sí lo tenemos en total, igual a cero. Ahí estamos ya desarrollando nuestra ecuación, perdón. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir nuestra ecuación, nuestros datos. Decimos precio de venta unitario por X, que son las unidades. ¿Cuál es el precio de venta unitario? 75. Decimos 75 por X menos costo variable unitario, que son 45. Estoy tomando los datos de acá, de nuestra fuente de datos. Costo variable unitario, que son 45, por X, que sigue siendo nuestra incógnita. Menos costos fijos, que lo tenemos acá, que son los 15,000, igual a 0. Y ya acá vamos a hacer el desarrollo de nuestra ecuación de forma matemática. Tenemos la variable X que se repite
en estos dos paréntesis y lo que hacemos es que realizamos esta operación primero, ya que tienen la misma variable para unificarla. Y decimos 75x menos 45x es igual a 30x. Hacemos este primero, el que está en negrita. 75x menos 45x es igual a 30x. Menos los 15.000, que siguen siendo nuestros costos fijos, igual a 0. Y ya aquí tenemos básicamente nuestra ecuación planteada. Una ecuación matemática totalmente sencilla. ¿Y qué vamos a hacer aquí ya? Vamos a despejar x, que es nuestra incógnita y que son las unidades. Bien, es lo que va a representar nuestro resultado. ¿A qué es igual x? Bien, fíjense, tenemos aquí el signo de igual. Estos 15.000 que están acá restando, lo vamos a pasar después del signo sumando. Lo vamos a pasar sumando. Están restando, miren el signo acá, lo pasamos sumando. Y los 30x que están multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Esto es una ecuación matemática lineal. Y ya tenemos aquí nuestra x despejada. Despejamos x, los 15.000 que están restando, lo pasamos después del signo de igual, sumando. Y los 30 que están multiplicando acá, los pasamos dividiendo. Y simplemente hacemos esta división. 15.000 entre 30. Y x es igual, vamos a ponerlo acá, x es igual a 500. Bien, entonces ya tenemos nuestro resultado, que nos dice que x, que son nuestras unidades, es igual a 500. Bien, entonces el punto de equilibrio que hemos calculado, según estos datos, nos dice que vamos a ver cómo se interpreta este resultado. Nos dice que las unidades que hay que vender para que la empresa ni gane ni pierda son 500. Vamos a ver las posibles formas. Aquí yo tengo las posibles formas de interpretar ese resultado, donde las unidades, que es lo que estábamos buscando, nos resultan en 500. Dice, la primera forma que podemos interpretarlo, 1. El punto de equilibrio de la empresa es de 500 unidades. 2. La empresa alcanza su punto de equilibrio al vender 500 unidades. 3. Con la venta de 500 unidades, la utilidad es 0. Es decir, es donde la empresa ni genera utilidad, pero tampoco reporta pérdidas. Donde la empresa ni gana ni pierde. Bien, entonces, aquí, por medio de la ecuación que hemos desarrollado, como ustedes se han fijado, una ecuación matemática lineal bastante fácil, ya obtenemos que el punto de equilibrio para esta empresa en unidades es de 500 unidades, que la empresa para el punto donde la empresa ni gana ni pierde, o sea, ni reporta ni utilidad ni pérdida, es cuando vende 500 unidades, partiendo del supuesto de estos datos que tenemos aquí, con un precio de venta por unidad de 75, costos variables por unidad de 75 y costos fijos totales de 15.000 pesos. Ahora nosotros vamos a realizar la comprobación de ese resultado. ¿Cómo realizamos la comprobación de ese resultado? Facilito. Vamos a hacer un estadito de resultados para ver si con este número de unidades la utilidad es 0. Y si da 0 la utilidad, entonces el punto de equilibrio está correcto. Bien, aquí tengo un formato donde vamos a calcular la utilidad. Ventas menos costos variables es igual a la utilidad bruta. La utilidad bruta menos los costos fijos es igual a la utilidad. Entonces, esto es un estado de resultados normal y lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir. Bien, el total de ingresos, ¿cómo lo voy a calcular? O el total de ventas. Bueno, voy a tomar el precio de venta unitario y lo voy a multiplicar ¿por qué? Por las unidades. ¿Cuánto es el precio de venta unitario? 75 pesos, que es el que tenemos en los datos de nuestro ejercicio. Estos son los mismos datos
que tenemos al principio, lo único que le incluí los 500, que fue el resultado del cálculo de nuestro punto de equilibrio. Bien, y aquí están los datos, de esta misma forma los tomé. El precio de venta es 500, ¿por cuánto lo vamos a multiplicar? Por las unidades que calculamos, que son 500. Bien, entonces 75 por 500 nos resulta en 37.500. Ese es el ingreso total o la venta total. Luego los costos variables por las unidades. ¿Cuánto es el costo variable? Mírenlo acá. Costo variable por unidad 45. Las unidades, las mismas 500, que fueron los resultados de nuestro ejercicio. Y nos dice 45 por 500, 22.500. Aquí hago la multiplicación. La utilidad bruta, ¿a qué es igual? A la venta menos los costos variables. Aquí se resta y 37.500 menos 22.500 nos da 15.000. Bien, entonces ya acá solamente tenemos que integrar nuestros costos fijos totales, que son los que nos da el ejercicio, 15.000. Y decimos, utilidad bruta menos costos fijos es igual a la utilidad. Y como vemos, da 0, o sea que nuestro punto de equilibrio está bien calculado y aquí hemos comprobado que cuando la empresa vende 500 unidades, no genera utilidad ni tampoco pérdida. La empresa va a comenzar a generar utilidades a partir de que este número empiece a aumentar. Bien, entonces esta es la comprobación del punto de equilibrio. Hemos calculado el punto de equilibrio en unidades mediante el método de la ecuación. Recordar que deben de tomar la ecuación con los datos y simplemente hacer el desglose de la ecuación y el despeje de la incógnita, que en este caso son las unidades, y luego que obtenemos el resultado, revisamos las posibles interpretaciones. Usted puede también buscar en otras fuentes cómo se interpreta el resultado del punto de equilibrio y luego pasamos a realizar la comprobación mediante este estadito de resultados. Es todo por el momento. Espero que esta información sea de utilidad tanto para los participantes de la asignatura de contabilidad gerencial como para los participantes de la asignatura de costo 2, donde también calculamos y trabajamos con el punto de equilibrio en unidades. Gracias por su atención. Soy su facilitadora, Iraiza Gonel, y nos seguimos viendo en el curso.